el mundo del Islam y el mundo de los Estados Unidos de Norteamérica. El licenciado Wilfredo Amr Ruiz, él está en Miami, Florida, y vamos a conversar con él un rato sobre el Islam en los Estados Unidos de Norteamérica y tratar de comprender nosotros acá, comprender qué es lo que ocurrió entre estos dos mundos para que llegaran a las cosas que han llegado. Licenciado Wilfredo Amr Ruiz, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, la pasé contigo y con nuestra audiencia. Muchísimas gracias, le agradezco que esté usted aquí con nosotros transmitiendo en vivo y pues gracias a la tecnología. Eh, le quiero preguntar, bueno, sabemos que usted es capellán musulmán, nacido en Puerto Rico, que hizo su bachillerato en artes en la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez. También estudió su segundo año en la Universidad de Texas. Este, Luego ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo el grado de Juris Doctor. Y bueno, pues también estuvo en el cuerpo de abogados de la Marina de los Estados Unidos, donde ocupaba un rango como juez general de este cuerpo. Ejerció la abogacía en defensa de decenas de cortes marciales y procedimientos militares administrativos. Y bueno, pues después en el año 5 de manera más formal, se inicia en el estudio del Islam y se inicia como seminarista en el Hartford Seminary de Connecticut, donde ingresa a su programa en Islam y relaciones cristiano-musulmanas. Así que, bueno, tiene, como siempre digo, todas las credenciales para hablar de lo que vamos a platicar con nuestros televidentes de Vivo en Vivo. Ya lo saludé y nuevamente lo saludo con gusto y gracias, licenciado Un placer. Arm Ruiz. Muchas gracias. Este, eh, Perdón que me vaya un poquito atrás en la historia de la humanidad, pero la diferencia en años, prefiero que la diga usted, la diferencia en años entre la presencia de Jesucristo, eh, los 33 años que vivió aquí en la tierra, y la creación del Islam, ¿cuántos cientos de años hubo de diferencia? Buena pregunta, Vivo. En el año 570 de nuestra era, Ujú, nació el profeta Mohammed en la península arábica, en el pueblo de lo que hoy es la Meca, ujú, ¿verdad? No fue sino hasta que él tenía 40 años, ya en el año 610, donde él comenzó a recibir visitas. Y es un suceso muy familiar para el mundo cristiano, porque empezó a recibir visitas del ángel Gabriel durante los últimos 22 años de su vida, desde los que tenía 40, desde el año 500, ujú, perdóname, 610 a 632. ujú, Él recibió visitas periódicas del ángel Gabriel que le dictaba o le recitaba, de ahí viene la palabra Corán, quiere decir literalmente recitación, ujú. versos de lo que eventualmente se condensó y se puso en un tomo que se llama el Corán o la recitación, que recoge esos mensajes divinos de Dios por voz del ángel Gabriel dados al profeta Mohammed. Así que el Islam es la más joven de las tres religiones abrahámicas, porque el judaísmo, el cristianismo y el islam tienen como un tronco común al profeta Abraham, el padre de Ismael y de Isaac. Y así que se conocen como las religiones abrahámicas o monoteístas, y es Ujú. la más joven de Sí. ellas tres. Ujú. Bien, bueno, pues nos ha dado una explicación muy clara de varios puntos, de cómo se genera precisamente el inicio del Islam. En cuanto a las características de Mahoma,
Eh, yo quisiera que usted me pudiera, con esa capacidad de síntesis que le estoy aprendiendo, Ujú. este, este hombre, ¿quién era antes de que empezaran estas recitaciones de Gabriel? Porque se dicen muchas cosas y Claro. mucha gente dice, Pero no es posible, era un hombre que no tenía preparación, era un hombre que no sabía escribir, era un hombre que no sé qué, no sé cuánto. ¿Cuál es la realidad de este hombre? Lo cierto es que es un ser humano, para los musulmanes significa un ser humano, no tiene ninguna relación con la deidad, a excepción de que es un mensajero de Dios, ¿verdad? Ujú. El concepto de la deidad, y hago un paréntesis, en el Islam es, es claro en el sentido de que la deidad, quien es Dios para los musulmanes, es exclusivamente el creador. Ujú. Y todos los que han venido con el mensaje del Creador a través de la historia, Noé, Moisés, Abraham, Juan el Bautista, Jesús, Mohammed, son para los musulmanes profetas, mensajeros de Dios, que llevaban el mensaje esencial igual en todas las épocas de la humanidad, que ha sido adoren y sométanse solo a Dios. O el primer mandamiento de los judíos, que lo recogen los cristianos y también lo creen los musulmanes, de que adorarás al Señor tu Dios, el único Dios, no harás imagen, etcétera, etcétera. Ujú. Para los ¿quién era el profeta Mohammed antes del advenimiento de esas primeras visitas que se prolongaron por los 22 años? Era un comerciante analfabeto, pero sabía de comercio, que pertenecía a una de las tribus principales de la Meca, en la Meca, los Ujú. Quraysh, y era en la Meca, era un centro de peregrinación religiosa, y pero se había vuelto un sitio donde lo que abundaba, la práctica religiosa que abundaba era el politeísmo. Sí. No así pasaba con el profeta, o sea, tenía muchos dioses, había 360 y pico de dioses Vaya. en la Meca cuando vino el mensaje del Islam. Y el profeta Mohammed, como todos los profetas de Dios, han sido revolucionarios de su época y se enfrascó en paralelamente llevar el mensaje de Dios recibido por voz del ángel Gabriel y regresar a los árabes, al pueblo árabe, y luego se expandió, sabemos que por todo el norte de África hasta alcanzar lo que hoy es España, que se conocía como al andaluz en solo 100 años, miren qué expansión Ujú. increíble, Sí. eh, con el mensaje de que Dios es uno y regresar a ese pueblo seguidor de Dios al monoteísmo, a reconocer que Dios es el creador y a él se le debe, a él únicamente se le debe la adoración, el agradecimiento y las peticiones. Esa fue la revolución que creó Mohammed en Ujú. cuanto a la creencia de ese mundo, esa sociedad. Sí, sí. Se comenta mucho, licenciado, que este comerciante que a los 40 años empieza a recibir estas recitaciones de parte de Gabriel, eh, que cómo era posible, aunque era un comerciante y pues me imagino que sabía sumar y restar y otras cosas, ¿Sí? cómo era posible que pudiera escribir lo que escribió, que es el Bueno, Corán, alguien que no tenía más que pues los conocimientos, no despreciables, pero los conocimientos de ser comerciante, pero no para escribir lo que escribió. porque precisamente Vivo no lo escribió, él lo recitó. Eso es lo que quiere decir el Corán literalmente en español, recitación. El Corán se recita y los compañeros de él iban progresivamente adhiriendo los mensajes según se iban aunando las aleyas, los versos, que literalmente significan signos, se iban aunando y compilando en esa recitación que se hacía cada vez más extensa hasta alcanzar un volumen parecido a lo que es el Nuevo Testamento, para que nuestra Sí. audiencia sepa de qué se trata, ¿verdad? Ujú. Eso, Mohammed
y muchos de sus compañeros lo memorizaban. Hoy en día hasta niños de 9, 10 años, 12 años lo memorizan en competencias de recitación del Corán. Les toma 3, 4 años memorizar todo ese libro, que no es tan difícil en el sentido. Se nos hace difícil a nosotros porque es en lengua árabe, o saber que memorizar tanto volumen Sí. de palabras, pero al ser una recitación con algunas reglas no tan solo de dicción, sino de entonación, y lo hace un poco más armonioso, pues esa armonía hace posible de que se dé precisamente lo que sabemos que es los musulmanes. Reconocemos que es un milagro, el milagro del Corán, que precisamente testifica a la legitimidad de que Mohammed era un mensajero de Dios, porque un analfabeta no podría compilar tanto conocimiento teológico y de leyes sociales y hasta crear, hasta ser el fundador de una religión que hoy la vive una cuarta parte de la humanidad. Pues eso testifica para los musulmanes lo milagroso de que, y un certificado y asegura de que él era definitivamente un enviado, un escogido de Dios. Ujú. Ahora, sobre esto dos preguntas más antes de pasar al otro punto, licenciado Amr Ruiz. Eh, Estas recitaciones, según se dice, las recibía el profeta Mahoma o Mohamed, las recibía durante el sueño, cuando estaba él durmiendo. ¿Es cierto o es falso? No necesariamente, no necesariamente. Algunas las recibía en sueño, algunas las recibía en alguna actividad cotidiana del día. eh, y los detractores de Mohammed dicen incluso de que él era una persona, un epiléptico, porque los testigos de quienes compartían, estaban con él compartiendo el momento de recibir revelación, describieron sus apariencias físicas, de que se volvía más sudoroso, se enrojecía su rostro. Era un momento de que evidenciaba alguna tensión física que se demostraba de verle a él recibiendo esta revelación. Ujú. Eh, pero no eran en sueños necesariamente, ni que él lo viera. A veces actúa en alguna actividad cotidiana, recibía la revelación y entraba en este tipo de no de trance, porque no perdía conciencia, ¿verdad? Pero sí era evidente de que algo no ordinario estaba sucediendo con él, porque su apariencia física cambiaba, ¿verdad? Ujú. Era un momento estresante Claro. físicamente. Sí. Ahora, inmediatamente todo esto, esta recitación, la escribía. No la escribía porque él era analfabeto, la memorizaban lo que se conoce los hafiz. Los hafiz eran hafiz son los quiere decir en árabe cofre, los que junto a él se memorizaban la recitación, la imprenta, lo escrito, no era lo que dominaba en la sociedad árabe del siglo VII. ¿Verdad? Así que el Corán descansó en la memorización de los hafiz por unos decenas de años. Y no Ujú. fue hasta muy poco después de la muerte de Mohammed, donde a pesar de que habían extractos del Corán recogidos en pedazos de cuero, en madera, en huesos, en piedras, en papiros, que un califa, uno de los sucesores del profeta Mohammed, después de una batalla donde mataron a muchos de esos que habían memorizado todo el Corán, vino la inquietud, mira, ¿qué pasa si en las próximas batallas nos siguen matando a los hafiz? Podría presentar un problema de que no perdamos el Corán. Ujú. Entonces el Corán se puso por escrito. Pero la tradición de que el Corán se memorice en su totalidad, en mayor grado o en menor grado, es algo que no ha cesado desde el momento de la revelación. Así Ujú. que, contrario a las tradiciones hebrea y cristiana, la escritura sagrada en el Islam ha estado en manos o en las cabezas del pueblo creyente, no ha Ujú. estado
no lo ha estado guardando una institución eclesiástica o un cuerpo de personas con unas mayores preparaciones teológicas que otras, ¿verdad? Ha estado siempre depositado en las masas. No es poco común escuchar en una mezquita que mientras algún imán está conduciendo los rezos y se equivoca en alguna palabra, alguien del público le corrige espontáneamente, porque el público, hay muchas personas que conocen esa escritura. Y eso también ha salvaguardado el Corán de que no haya muchas versiones de la escritura sagrada. Existe una versión del Corán, aún para los shias, para los sunnis, para los sufis, para los chinos musulmanes o los africanos musulmanes, los musulmanes en América, hay una sola versión del Corán, lo que legitima y perpetúa que el Islam sea una religión de menos divergencia en cuanto a sus preceptos de fe. Bien, es un punto muy interesante el hecho de que lo memorizaban precisamente porque eran analfabetas y porque tampoco existían pues los instrumentos como un lápiz, una pluma, una computadora, etcétera. Y bueno, finalmente todo eso tiempo después pues lo hicieron en un compendio que es precisamente el libro de las recitaciones, por lo que usted me dice, que es el Corán, y que debo de entender, infiero, usted me corrige, infiero que el musulmán debe de aprenderse de memoria todo, todo este libro, el Corán, a diferencia de quizás de otras religiones donde se consulta, o mucha gente que los conoce muy bien la Biblia o otro de estos libros sagrados, pero en este caso es te lo aprendes o te lo aprendes. Sí, bueno, en la medida y capacidad de cada una de las personas, ¿verdad? Sí, sí. Hay personas que se dedican y que hacen un esfuerzo para que sus hijos, antes de ir a la escuela, por ejemplo, sean hafiz, se memoricen el Corán. Así que en cultura, especialmente en países islámicos o de mayoría islámica, aunque conozco muchos casos aquí en los Estados Unidos, en Connecticut, en Florida, en Nueva York, donde sus padres la primera tarea que dan a los hijos es enviarle a una escuela donde memoricen el Corán, y aunque empiecen entonces las tareas académicas un poco más tarde que el estudiante promedio, hacen de catch up, ellos se ponen al día un poco más luego y dedican quizás los primeros 3, 4 años de educación de sus hijos a que memoricen el Corán. Así que en mayor o menor grado los musulmanes del mundo se saben pedazos del Corán porque primero que nada son necesarios para conducir los 5 rezos al día que hacen los musulmanes los 365 días del año. Hay que en esos rezos recitar algunos pedacitos del Corán. Bien. Ahora, sí, perdón, le escuchaba. No, adelante. Sí, licenciado Amer Ruiz, ¿dónde fue, cómo fue el momento en que el mundo del Islam y el mundo cristiano, y me refiero a Estados Unidos de Norteamérica específicamente, empezaron a conflictuarse, empezaron a tener roces, fricciones, que no hace falta que entre los que están viendo, usted y yo, sepamos que han pasado muchos años, muchas guerras, muchas muertes y muchas situaciones terribles, y que una de ellas precisamente pues se está recordando que sucedió hace 10 años, precisamente el próximo domingo. ¿Qué fue lo que ocurrió entre esos dos mundos, el mundo del Corán, si me permite, y el mundo de la Biblia, el mundo cristiano? Pues mira, Vivo, voy a hacer una corrección histórica. Precisamente en mis estudios, que son las relaciones cristiano-musulmanas, nosotros examinamos la convivencia de los pueblos cristianos y musulmanes
desde el origen del Islam, ¿verdad? Que es, Sí. como explicamos al principio del programa, la más joven de las religiones abrahámicas. Ujú. Y vemos que en la mayoría de los casos el Islam y los cristianos han podido convivir en sociedad. El 20% de los sirios, por ejemplo, son cristianos. Y el conflicto que existe hoy en Siria no tiene absolutamente nada que ver en conflicto entre cristianos y musulmanes. Dicho sea de paso, están unidos en sus aspiraciones de Ujú. vivir en sociedad libre. Igual pasó con comunidades cristianas y musulmanes, de cristianos que viven desde los mismos tiempos de Jesús en Egipto, que Sí. estaba tan cerca a la tierra de Jesús, a la Ujú. Palestina. Allí han convivido en relativa paz. Puede haber alguna espontaneidad de confrontación, pero no Sí. es la norma. Ujú. Los cristianos coptos de la Iglesia Cristiana Oriental y los musulmanes. Y otro ejemplo, que es el más que me gusta dar porque tiene que ver con nuestra cultura, la tuya y la mía, la hispana, es que en la España musulmana, que se conocía como el Andaluz, donde hubo gobiernos musulmanes desde el año 711 al 1492, pero la presencia musulmana se extendió mucho más que esos 711 años que acabo de decirte. En esos gobiernos participaban como parte de los gobiernos musulmanes cristianos y judíos, y los cristianos y judíos pudieron por todos esos Sí. siglos practicar libremente su fe y vivir en sociedad. Sí, se trataban algo distinto porque tenían que pagar más contribuciones que los musulmanes, pero vivían en sociedad, tenían su iglesia, tenían sus negocios, Sí. participaban en el gobierno. Ujú. Así que la historia nos da ejemplos de que es posible, y lo que ha dominado en la historia de la humanidad es la sana convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes, a excepción de algunas guerras o algunas aventuras bélicas que se han dado, como por ejemplo las cruzadas, las inquisiciones, y ahora, y son cosas que no necesariamente tienen que ver con un conflicto entre las creencias de fe. Así que a eso lo traigo a lo que nos trae a colación nuestra conversación en el día Sí. de hoy, que es rememorar qué pasó hace 10 años, qué pasó entre el Islam y el cristianismo, qué pasó entre el Corán y la Biblia. Pues la contestación, vivo, es que nada, en el sentido de que no, el septiembre 11 no representa un conflicto entre el Islam y el cristianismo, entre los musulmanes y cristianos. Lo que sucede, digo, es que algunos musulmanes con agendas políticas o geopolíticas tomaron el Islam como bandera para tratar de justificar unos actos que la misma religión no condona, no permite. No hay excepción en el Islam para que alguien se suicide. El suicidio está condenado en el Islam sin excepción. No hay una excepción de, ok, bajo estas circunstancias te puedes suicidar. Eso no existe en el Islam. Sí. Lo que conocemos en el mundo de hoy, contemporáneo, como daños colaterales, que los seguimos escuchando cuando hablamos de la guerra, o tiraron una bomba para matar a fulano y pues tuvimos que matar al vecino, eso es un daño colateral. El daño colateral es un concepto ajeno al Islam. Y el Islam, contrario a otras religiones, sí trata el tema de lo que se llama en inglés rules of engagement o reglas de la guerra, ¿verdad? Ujú. Porque los musulmanes, desde la época del profeta Mohammed, estuvieron enfrascados en conflictos bélicos, y el mismo Mohammed dirigió algunos conflictos bélicos con las sociedades politeístas que en algún momento de la historia trataron de desaparecer este movimiento del monoteísmo que estaba surgiendo con el Islam, y se enfrascaron en luchas, en batallas, pero para esas luchas había reglas de no destruir los árboles, la naturaleza, no destruir las edificaciones. Mira qué contrario a lo que pasó en septiembre 11, que se destruyeron sendas edificaciones, ¿verdad? Sí. Atacar personas en los centros religiosos, eso está prohibido en el Islam, y vemos como a diario en una mezquita en Irak, en una mezquita en Pakistán, en alguna sinagoga de algún sitio o en alguna iglesia en Egipto, ocurren actos terroristas. Sobre texto, quienes lo hacen levantando la bandera del Islam. ¿Por qué lo hacen, Vivo? Porque esas personas que llevan esas agendas políticas, ya sea de liberación nacional, ya sea de combatir a una tradición
imperialista, ¿verdad? Porque todo el mundo islámico lo que sí tiene en común, ¿verdad? La mayoría, Medio Oriente y el norte de África, es este conflicto histórico con Occidente, porque Occidente, los países de Europa, específicamente, ellos fueron colonias de Europa, así como nosotros también fuimos colonias en Latinoamérica en algún momento, pues Europa colonizó mucho antes y por más tiempo el norte de África, el Medio Oriente, los británicos, los franceses, sí extendieron su mano imperialista a esos pueblos que son pueblos relativamente jóvenes, ¿verdad? Sí. Repúblicas fundadas en el siglo XX y fundadas entre comillas porque quienes la fundaron fueron un montón de dictadores que permanecieron por muchos años como marionetas políticas de precisamente tu antiguo imperio. Así que ahí sí hay laceración política, pero un confrontamiento entre la creencia del Islam y la creencia cristiana o judaica no coinciden sus creencias, pero ninguna llama a que elimines al otro porque no coincide contigo. Dicho sea de paso, hay un verso del Corán que dice, no hay compulsión para la religión. Y ese verso tan pequeño recoge lo que es el espíritu del Islam, que no existe excepción para que haya compulsión para la religión dentro del Islam. Igual que hay otro verso del Corán que dice, quien haya matado a un inocente es como si hubiese matado a toda la humanidad. Otra cosa que nos evidencia que un acto terrorista jamás tiene cabida en las enseñanzas del Islam. Entonces, entendiendo lo que usted ha expuesto con toda claridad desde Miami, en Florida, donde se encuentra, lo ocurrido y tan discutido, y que no pretendo quitarle mucho tiempo en repasar la historia de hace 10 años, es producto de personas que por razones de creencias personales, políticas, de revanchas que desean aplicar el uso de la violencia extrema, Bueno, como todo eso se ve muy feo y suena feo, entonces lo visten de Islam en este claro. caso. Y eh, para ganar adeptos, digo, porque en estas personas que quieren reclutar gente para sus causas, si dicen vamos a por lo que nos mueve es nuestro espíritu del arabismo, vamos a luchar contra Occidente, pues mira, no va a tener el mismo resultado que dice, estamos enfrascados en una lucha para representar los intereses de Dios y del Islam y del Corán. Aúnense a mis fuerzas, a mis intereses. Obviamente, presentar tu proyecto como un proyecto religioso inclina a llegar más adeptos. Ahora, para ir a la historia más contemporánea, cuestiones que no justifican, pero que están presentes y que les sirven de herramientas a estos extremistas para reclutar, son un montón de situaciones geopolíticas que no se acaban de solucionar. Por ejemplo, el conflicto árabe-israelí. El conflicto árabe-israelí trae al mundo islámico una inconformidad porque siguen pasando los años, se establece el Estado judío de Israel y queda solamente en el discurso de los políticos de todo el mundo que va a haber una solución de dos estados, el Two-State Solution, creando a la Palestina al lado de Israel. Ese discurso, la gente cuando ve que pasa 10, 20, 30, 40, 50, 60 años y se queda solo en un discurso, crea una inconformidad de grado mayor y el sí, conflicto árabe-israelí, que podemos dedicar, yo sé que programas a ello, no voy es una de esas espinas sí. que siguen sin solucionar, pero que sirve de herramienta de reclutamiento extremista, porque dicen, mira cómo Occidente no está trabajando en ningún interés de solucionar nuestros problemas. Lo mismo pasaba con el apoyo occidental a todos estos dictadores que están cayendo hoy. El mundo islámico veía como Hosni Mubarak, que era de los principales aliados de Estados Unidos. De hecho, el presidente Obama escogió
aquí para que Hosni Mubarak fuera él fuera huésped de Hosni Mubarak para presentar el discurso de ganarse otra vez la confianza del mundo islámico. Mira qué país islámico escogió, el de un dictador opresor de más de 30 años para darle un mensaje al mundo islámico de que quiero trabajar contigo, quiero llevarte a otro lugar en la historia donde tú tengas mayores derechos garantizados. Escogió el foro de la tierra de Hosni Mubarak, pudiendo haber cogido quizás a Malasia, Indonesia, otros países democráticos o de una mejor tradición para llevar ese mensaje al mundo islámico. Sí. Esa inconformidad que aún sigue el día de hoy y vemos como ofrendan sus vidas los musulmanes y árabes en este movimiento de la primavera árabe, es otra de esas espinas que queda, que le servía y le sirve aún de arma de reclutamiento a los extremistas, diciendo Occidente no tiene ningún interés en que tú vivas mejor, en que tú vivas democráticamente, porque lleva 10, 20, 30, 40 años vendiéndole armas a nuestro dictador y dándole tratos preferenciales comerciales. Eso de esas espinas que siguen sin solucionar. A veces problemas, para cerrar, porque sé que el tiempo es limitado, y darte otro ejemplo, Sí. en el caso de Chechenia en Rusia. Es gente que cuando se dividió la Unión Soviética y muchas de las divisiones en lo que resultó luego Rusia y las antiguas repúblicas que formaban la Unión Soviética, se dieron por razones étnicas, gente que tenía otra cultura, otro idioma, otra religión, dividieron, hicieron su país y ganaron su independencia. Chechenia está llena de musulmanes, gente que come distinto, que no habla ruso, y esa área aspiraba a ser independiente de la Unión Soviética y fueron de esas áreas que la Unión Soviética dijo, esta no la voy a conceder. Y esa aspiración geopolítica de un movimiento secesionista aspirando a la independencia y convertirse en un Estado independiente de Rusia es lo que mueve a estos actos terroristas, porque están luchando una batalla desigual. Y cuando dos fuerzas luchan una batalla desigual y no tienen representación significativa política en los países donde están, recurren lamentablemente a los actos terroristas para llamar la atención, porque no se van a ir tanque con tanque, soldado con soldado. Chechenia, que es ínfimo, contra la potencia que significa Rusia. O sea que cerrando esta interesante conversación donde estamos pues muchos entendiendo muchas cosas de cómo opera el Islam eh, versus la forma en que es presentado muchas veces en el mundo de la información y que aquí lo que estamos tratando es de entender por qué se generó, como ya le dije a usted, licenciado Amer Ruiz, por qué razón se confronta en la apariencia los Estados Unidos de Norteamérica contra el Islam. Eso ya usted lo ha explicado. Entonces, va a decir que el cierre, aunque sé que como usted lo dijo, nos podemos pasar 2 semanas hablando, en el buen sentido, hay mucho de qué hablar, Sí, claro. pero es una fecha especial en este país. El hecho de que haya existido un señor Osama Bin Laden y muchos que militaron con él e hicieron lo terrible que hicieron Que siguen haciendo, y ¿no? que siguen haciendo, pero me Sí, refiero a lo del sí, próximo domingo, claro. ¿verdad? Las Torres Gemelas, etcétera, etcétera, en Nueva York, en Pensilvania, en Washington, todo aquello y otras más. Eh, en realidad, como usted lo dijo, han sido personas extremistas con muchas dosis de política en su mente, de geopolítica, de deseo de conquistar territorios, áreas, poder humano y que pues este señor Osama Bin Laden, que no sé en qué mundo vivirá ahora, aparte de que algo quedó ahí abajo del agua, este
Pues simple y sencillamente, si lo puedo decir así, un extremista, el cual sabemos que ha estado involucrado en muchas batallas y circunstancias y guerras, y que a veces sirvió a los de acá y luego servía a los de acá y a los de acá y Claro. finalmente... Qué bueno que lo dices porque mucha gente no conoce que Osama Bin Laden fue el principal aliado de Norteamérica en la lucha de los afganos contra el imperio, contra la Unión Soviética. ¿Verdad? Ujú, ujú, Nosotros lo así es. adiestramos, le dimos recursos financieros e inteligencia militar. Ujú. O sea, Estados Unidos a Osama Bin Laden en la famosa guerra esta, en donde todavía continúa el problema con otra cara, pero continúa. Entonces, finalmente, en la mente, yo sé que usted no era él y eso me queda muy claro, pero en la mente de este ex ser humano Osama Bin Laden y sus seguidores, la acumulación de todo lo que juntaron en el sentido general de la palabra para causar este espantoso magnicidio ocurrido hace 10 años, el próximo domingo, la muerte de tanta gente inocente y bueno, lo demás ya es repetir lo que se repite en todos lados. Eh, ¿Cuál era el trasfondo, si usted tiene los elementos que supongo, de la Claro, mente de este señor para llevar a cabo algo que, bueno, pues se brincó y se burló de los servicios de inteligencia secretos y tantas cosas que ni sabemos, y finalmente pues pasó por una serie de difíciles pruebas en el sentido de violar una serie de reglas, de leyes, bla, 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 hasta que ocurrió lo que se vio hace 10 años. Este, pues mira, digo, ¿qué pasaba por la mente? No lo conozco, no por necesariamente saber cómo piensa un musulmán, porque como esta conducta no está alineada con la creencia del Islam. sí, Pero sí lo sabemos en el sentido de quienes hemos estudiado esto y hemos leído libros de la psicología, de la mentalidad de los extremistas y los terroristas, y hemos leído los distintos manifiestos que hemos durante muchos años uh-huh, y comunicaciones que durante muchos años él y su equipo han estado y siguen comunicando al mundo, ¿verdad? Examinando eso, sabemos que el discurso de la inconformidad y la inequidad de cómo el Occidente ha tratado al mundo islámico era parte de su discurso, no para justificar, y no lo estoy diciendo de ninguna manera porque como expliqué primero, no hay justificación alguna para ningún acto terrorista. Que vimos uno recientemente en México que no tiene que ver nada con la religión, ¿verdad? uh-huh, uh-huh. Otro en Noruega, de un loco que también es otro terrorista y no se quiere reconocer como tal, ¿verdad? Ujú, Porque vemos que los medios son muy ávidos y rápidos, los ujú. medios tradicionales, en Sí. llamar terrorista cuando un acto lo comete un musulmán, pero cuando lo cometen Breivik en Noruega empiezan a decirle el desajustado mental, cuando lo comete otro en México dicen el narcotraficante, pues son los dos. En México fue un acto terrorista, en Noruega fue un acto terrorista también. Claro, claro. Eh, Ujú, pues lo que estaba en la mente y lo que el discurso permanente de este individuo y de su equipo ha sido estas inequidades, estas injusticias, este mirar para el otro lado cuando se cometen injusticias en el mundo islámico de parte de Occidente y ven una relación algo hipócrita ujú, cuando te acercas a mí. Mira si es así, Vivo, ujú, que cuando sucede esto, se declara una guerra contra Irak. No vino un solo terrorista, ni se planificó absolutamente nada que tenga que ver con septiembre 11 en terreno iraquí, ni por ningún iraquí. Y ujú. hoy siguen decenas de miles de tropas de Norteamérica en Irak. Y eso es lo que el mundo islámico aún ve cuánta sinceridad hay de Occidente en hacer una guerra legítima contra el terrorismo. ¿Por qué tu interés en Libia
donde dedicas miles de millones de dólares y tus recursos bélicos incluso para apoyar, porque bajo el suelo libio hay petróleo. ¿Y qué pasa con Siria? ¿Qué pasa con Bahrein, que has mirado para el otro lado? ¿Qué ha pasado con Yemen, que sigues mirando para el otro lado y no acabas de pronunciarte mundo general, mundo occidental y el mundo en general, tratando de impedir que regrese al-Saleh a Yemen a gobernar y proseguir su dictadura? Esas son las dobles varas y las cosas que aún en el mundo islámico crean inconformidad y que lamentablemente estos individuos extremistas saben sacarle provecho para sus causas terroristas, ¿verdad? Digo lamentablemente porque bien conducidos estos discursos resultan en casos tan bellos como vimos en Túnez, en Egipto, como estamos viendo hoy en Siria, que la gente sale a ofrendar su vida y la vida de su familia y la seguridad y su lado de confort con tal de aspirar a lo que nosotros aspiramos. Y esto dista mucho, Vivo, y con eso cierro la analogía de por qué la gente se lleva este discurso en sus mentes de que qué le pasa al mundo islámico que no le gusta como nosotros vivimos, porque ese fue el discurso del presidente Bush cuando dijo que la causa de que estos individuos hicieran lo que hacen es porque no les gusta nuestro sistema democrático. No les gusta nuestro sistema democrático y hoy estamos viendo como por cientos y miles ofrendan su vida en protestas pacíficas aspirando a sistemas democráticos. Esa no era la realidad, pero esa es la realidad que quiso presentarse al mundo, la falsa realidad, para justificar esta guerra sin sentido a la que nuestra nación norteamericana, hemos entrado sin que eso resulte de algún beneficio para hacernos más seguros y estar más seguros que en septiembre 11. O sea que de un lado tenemos a los que llevan la semilla en su mente de el conflicto bélico, el terrorismo, la muerte de los demás, inocentes, la mayoría, y que para esto utilizan, en este caso, al Islam como el frente, el pórtico, con el fin de con esto darle una cierta legitimidad ante sus seguidores y ante los ojos y los oídos del mundo, como es el caso de Osama Bin Laden, sus seguidores y otros personajes que han habido, pero que en el fondo son gente pues que simplemente son gente revolucionaria, gente que Con sus está agendas personales y políticas. son agendas de ellos y aparte han tenido vidas que a veces no se conocen completamente, donde hay traiciones y hay amistades y traiciones y hay dinero y hay poder y hay no sé cuántas cosas, pero esa es su forma de vida hasta que causaron esta horrible tragedia en Nueva York de las Torres Gemelas y en los demás lugares que ya mencioné, como Washington y lo de Pensilvania y otras cosas más. Si esa fuera, Vivo, la mentalidad si esa generalización que algunas personas pretenden hacer, de que esa es la mentalidad del Islam, no fuera el mundo ya musulmán por el hecho de que una cuarta parte de nuestra población, alrededor de 1.800 millones de individuos, somos musulmanes. Así que si esa fuera la mentalidad del mundo musulmán, el mundo islámico, el mundo sería otro ahora mismo. Claro. Y vemos que esa no es la realidad, que en países como Indonesia, el país donde más musulmanes viven en Asia, no vemos que se manifieste este tipo de individuos. De hecho, en el mundo islámico en general, no existen, es un mundo que vive pacíficamente en su mayoría. La mayoría de los países islámicos viven con en un índice más pacífico que lo que vive México y mi tierra Puerto Rico, donde los índices, y Venezuela, donde los índices de criminalidad son exorbitantes. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Que en las noticias a diario lo que vemos es a un musulmán quemando alguna bandera, alguno con un rifle, pero esas son una ínfima minoría, pero es lamentablemente quienes nos proyectan los medios a diario. Sí.
Sí, bueno, por eso es que le hemos tomado un espacio esta mañana porque este a mí bueno, no nos conocemos en lo personal hasta ahora que estamos conociéndonos a través del internet, pero eh, eh, por lo menos en mi actividad siempre me preocupa y no le gusta a otros medios de comunicación el que hay un simplismo y sobre todo no es que critique a la tecnología, pero cada vez la tecnología permite y promueve más simplismo, aunque tiene cosas muy buenas para comunicarnos muy rápido, etcétera, pero viendo los medios estadounidenses de comunicación, que usted los ve en Miami también, uno dice, bueno, tal pareciera que es como un mantra, un cántico, este, sobre el tema del próximo domingo, que es una situación que entiendo perfectamente, es muy dolorosa para cualquier país que le hubiera pasado eso. Y de la que fuimos víctimas musulmanes. Ese día murieron en las Torres Gemelas casi 100 musulmanes. Murieron rescatistas musulmanes dando Ujú, la vida por rescatar gente ahí. O ujú, sea, también es más vivo. En el mundo, y es un hecho que la mayoría parte del mundo no sabe, la principal víctima del terrorismo somos los musulmanes. Donde más musulmanes fallecen víctimas de terrorismo es en los países islámicos. ujú, Así que los que más sufrimos el terrorismo, no son los americanos, lo sufrimos como ciudadanos de esta tierra y que también perdimos la vida y perdieron vida nuestros familiares, hispanos y familiares musulmanes en las ujú. Torres Gemelas. Es que los hermanos musulmanes del mundo, lo que se conoce como el Umma, que es el universo de musulmanes, en el Umma están siendo víctimas de ataques terroristas a diario. Vemos como mezquitas en Pakistán, en Irán, en el sur de Irak, se le pone una Ujú, bomba como comerse una piragua, como decimos en Puerto Rico. ujú. Y la cantidad de víctimas Sí, en el mundo, quienes más mueren víctimas del terrorismo, no son los judíos, no son los cristianos, no son los hispanos. El grupo que más pierde vidas estadísticamente a manos del terrorismo son los mismos musulmanes. sí. Bueno, pues nada más porque me están haciendo comentarios a través, ya sabe usted que de las redes sociales, eh, dentro de la población en general de los Estados Unidos de Norteamérica, eh, ¿cuál es la población que podemos definir como población musulmana? Eh, En los Estados Unidos hay estimados que van como desde unos 6 a unos 8 millones de musulmanes que existen en los Estados Unidos. De ellos, como una cuarta parte, un 25%, unos 2 a 3 millones de musulmanes, son afroamericanos. Y en unas últimas estadísticas, aunque es muy difícil porque no se hacen censos específicos científicos, Ujú. calculan que hay alrededor de 200.000 musulmanes hispanos dentro de los Estados Unidos. 200.000 Sí, musulmanes hispanos en Estados Unidos. sí. 3 millones más o menos musulmanes afroamericanos. Uh -huh. Ujú. Y el resto de los 6 o Inmigrantes, 7 migrantes. inmigrantes, inmigrantes o descendientes de esos inmigrantes, ya sea del Ujú. Medio Oriente y el mundo árabe, Sí. o del continente subasiático, India, Pakistán, Ujú, Bangladesh, ujú. o del Asia, Malasia, Indonesia. Bien. eh, Ujú. Esa composición multiétnica Sí, se ve también a través de todos los Estados Unidos. sí. Hay Pues, centros, perdóname, perdón. centros de más concentración, Los Ángeles, Nueva York, New Jersey, Michigan, son centros de una Sí, concentración bien grandes de musulmanes. sí. Chicago. Ujú, sí. Pues yo de mi parte diría a reserva de algo más que usted quiera expresar, pero que la ignorancia, que nada más estoy diciendo la ignorancia, o sea, el no saber algo o sobre algo, la ignorancia pues es la madre de
los de miedos, ¿verdad? errores, sí, de errores impresionantes que desgraciadamente repetidos y repetidos y repetidos, como dice aquella expresión, hasta que se convierten en verdades, este, pues han creado, y quiero dejar muy claro esto, que así como siempre explico al público desde hace más de 40 años que por disciplina personal como informador que pretendo ser, no no debo ni pertenezco a ningún partido político porque en ese momento pues ya pierdo el estar en el centro y en la balanza bien centrada, si me permite la repetición. Igual en el asunto de las religiones, es un asunto que, bueno, pues cada quien que crea lo que quiera creer, que cumpla lo que quiere Claro. cumplir, y que crea en el Dios que quiere creer y cómo lo quiere adorar, y cómo se quieren comportar en las calles o donde sea. En este caso, lo que se resalta es algo que no es que no se sepa, pero el que un señor como el que ya mencioné, Osama Bin Laden y sus seguidores, sería muy bueno el que se supiera más a través de los medios la historia completa, no parcializada, de todas las andanzas de esta persona ya fallecida y cómo se prestaba, un día andaba con el de acá y un día con el de enfrente y otro día con el de enfrente y un día con el de acá. Claro, Y Vivo. Y eso, ahí es que radica lo importante y por eso te felicito a ti, porque tú y otros medios también muy responsables se dan a la tarea de informar, informar objetivamente. Y que cada persona de nuestros escuchas, los escuchas de tu programa y de todos los demás, lleguen a sus propios juicios, pero tú informas, ahí está la información, y que cada cual la filtre y la procese como quiera y sí, llegue a las conclusiones que quiera. Pero precisamente por tratar de ver esto siempre con un ojo tapado, ujú, el qué pasó en los Estados Unidos, solamente escuchando y vemos como los medios, y es muy importante que se sepa el sentir de las víctimas, pero a veces dedican únicamente todo este momento de reflexión al ujú, sentir de las víctimas, pero ¿por qué no se dan a la tarea de, como tú bien sugieres, quién era Osama Bin Laden? ¿Quién era de verdad? Vamos a estudiar a este individuo, qué pasó en su vida, cuáles eran sus creencias, cuáles son las raíces que esta gente dice que son los que causan este tipo de actitudes extremistas. Esa problemática, esa raíz, ese semillero de inconformidades y de injusticias y de asuntos sin resolver, conviene dejarlos sin resolver, puede resultar en un ataque futuro, pero si vamos a taparnos el ojo y a mirar para el otro lado de todos estas situaciones tan delicadas en la geopolítica mundial que siguen sin resolverse, ujú, sí, definitivamente no estamos tratando el problema de una manera seria para evitar ataques terroristas. La manera de evitar ataques terroristas es dual, poniendo más seguridad, más agencias de inteligencia y tratando la problemática que fue tierra fértil para el surgimiento del extremismo. así es. Sí, tiene dos vertientes y qué bueno que lo menciona. Una, por supuesto, es estar pendiente. Siempre hay extremistas en todos los pueblos y en todas las eras o épocas de la historia. Ha habido extremistas por muchas causas que tendríamos que llevar a la oficina del psiquiatra. Pero, por el otro lado, también el que hubiera un acercamiento a base de información, a base de trato, a base de comparación, de lectura, de entender las diferencias y a veces las no diferencias entre las diferentes corrientes religiosas o creencias. Y en este caso creo que se cometieron muchos errores por muchas partes involucradas y que finalmente, bueno, pues han costado vidas y vidas y vidas y vidas y
mucha gente realmente no sabe ni siquiera por qué se organizó el conflicto, en este caso el que se va a recordar el famoso domingo y pues bueno, esperemos que algunas personas lo capten bien, lo entiendan bien, no se ofendan, pero que pues estudiemos antes de expresar muchas veces puntos de vista sobre asuntos que, que ni conocemos o que simplemente nos guiamos por dichos o como decimos en México, por chismes. Sí, así es, bueno, gracias, Dios. ¿Mm? Pues me dio mucho gusto saludarlo y conocerlo al licenciado Wilfredo Amer Ruiz, eh, él originario de Puerto Rico, como ya nos dijo. Estamos transmitiendo en vivo a través de Skype, aquí lo estamos viendo en alguna parte donde... Miami. ¿Perdón? En el sur de la Florida, en Miami. Sí, no, sí, eso sí lo sé, iba a decir que en Miami, en el sur de la Florida, pero que en alguna parte de donde sea, su oficina, su casa, eso ya es asunto que no tengo que meterme. Pero le agradezco mucho que nos haya Un dado placer. esta explicación y bueno, Un placer. conversaremos en otra ocasión, hay muchos temas importantes que aprender para poder sacar conclusiones de verdad. Claro. Para mí es un placer. Invito a nuestra audiencia, si quiere examinar los escritos míos que publico en el Diario de Nueva York y en el Nuevo Día de Puerto Rico y otras entrevistas en medios internacionales, visite nuestra página, nuestro blog personal en analistainternacional.com. Analistainternacional.com. Ahí pueden ver varios de mis escritos y entrevistas en otros medios Muy internacionales. bien, muy bien. Bueno, Gracias. pues ahí tenemos la dirección para conectarnos precisamente con el licenciado y le aprecio mucho su tiempo y bueno, pues esperemos que todo pase con tranquilidad este fin de Si Dios semana quiere. Si Dios y quiere. estamos Te conversando. felicito. Te felicito, que den en paz todos. Salam alaikum. Gracias, que le vaya muy bien. Buenas tardes, licenciado. Hasta luego. Gracias desde Miami, Florida.